días. Un gusto, de verdad un gusto estar aquí con vosotros. Conocí al pastor Benjamín y su esposa ahí. Puedes sentar si queréis. Hace unos días, hace como un mes más o menos, ¿no? Yo soy brasileña, creo que pueden ver, escuchar por mi acento. Y ya pido perdón por mis errores, a veces mezclo un poquito el portugués con el español y más ahora todavía porque estuve en Brasil todo el tiempo de la pandemia y fue un tiempo largo y hablé muy poco español en cuanto estuve ahí y escuché también muy poco, entonces que perdí un poco lo que sabía antes, pero bueno, hacemos lo que podemos y el mejor que podemos, ¿no? Soy brasileña, como dije. Yo he estado ya fuera de Brasil ya hace casi 23 años que salí de Brasil. Estuve por Inglaterra 5 años. Después el Señor me direccionó a venir a España y os cuento muy rapidito cómo esto pasó. Cuando yo estaba en Inglaterra en 2002, antes de volver a Brasil por la primera vez, vine a España porque yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, si yo volvería a Inglaterra, dónde iría. Entonces tengo una buena amiga aquí en España, aquel entonces, bueno, 2 amigas. Y Susana todavía vive aquí en Alcalá de Henares. Entonces yo vine ya por la segunda vez a España, porque pensé, bueno, no sé qué va a pasar, y vine a visitar mi amiga, aprovechando que estaba en Inglaterra. Y cuando yo estaba un día sola, porque ella estaba ocupada, y yo fui a un sitio aquí de Alcalá de Henares, en una plaza, estaba orando, y oré por misioneros para España. Y esto fue en 2002, creo, 2002, 2003, y oré, pero me olvidé completamente de mi oración, de verdad que yo me olvidé. Y los años se pasaron y ya en 2006 estaba en Brasil por un periodo porque mi mamá se murió. Entonces yo estaba en Brasil y estaba orando porque yo quería volver a Inglaterra, pero las puertas no se abrieron. Entonces ahí un día pensando, Dios, ¿qué hago? ¿Dónde voy entonces? Y el Espíritu Santo me trajo a memoria mi oración que había hecho aquí en Alcalá de Henares. Y me dijo el Espíritu Santo, tú eres la respuesta para tu oración. Y yo, sí, ¿de verdad? Pues por eso vine, empecé a mirar, entonces oré, claro, de nuevo. Y el Señor confirmó en mi corazón, abrió las puertas. Y vine a España. Llegué aquí en 2007 y estuve hasta 3 años atrás, más o menos, un poquito antes de la pandemia. Empecé un proceso de transición a Israel, que todavía no ha terminado esta transición por algunas razones, incluyendo a mi papá, que está con 90 años y tiene Alzheimer. Entonces, por eso todavía estoy, como el pastor me preguntó, ¿dónde vives? Y yo contesté como mi papá me dice, ¿dónde vivo, papá? Él dice, en el mundo. Y así es, de verdad no tengo casa al momento. Es un poco duro a veces porque estoy con maletas para allá, para acá, pero así es la vida. Y a veces me acuerdo siempre y me ayuda a recordar que Jesús también no tenía casa, no tenía sitio, pero hacemos lo que podemos y lo importante es obedecer al Señor, siempre obedecer. De verdad es un gusto estar aquí. Y sabes, pastor, cuando recibí la invitación ahí, yo sé que muchas veces esto no pasa muy a menudo, ser invitada, así cuando nos conocemos a la primera vez, pero de verdad que hacía pocos días antes yo oré y pensé, Dios, a mí me gustaría predicar. Y 1 o 2 días después conocí a vosotros y me invitaron así, sin conocerme mucho, pero gracias, de verdad es un privilegio. Yo quiero muy rápidamente intentar ser rápida, pero poner un video de un poquito de lo que hago ahí en Israel al momento. Trabajo en el Jardín de la Tumba, como el pastor dijo, fue ahí que nos conocimos. Y lo que yo hacía ahí es presentar el jardín
para los grupos principalmente que hablan español y portugués. Entonces es un trocito de uno de mis últimos grupos en español y ahí vamos a escuchar un poquito. De la tumba, este lado era el lado donde preparaban el cuerpo, este es el lado donde vamos a entrar, dentro de la tumba. Este lado preparaban el cuerpo, después lo dejaban aquí o aquí por un año. Después de un año venían. La costumbre de la época era volver a la tumba, sacar los huesos, meter en cajitas de piedras, en osarios, para limpiar la tumba y usarla nuevamente. Bueno, en el caso de Jesús no hizo falta, ¿no? Jesús prestó la tumba de José de Arimatea por 3 días, 3 noches. Al tercer día resucitó, devolvió la tumba a su dueño y hasta dejó las sábanas y el lienzo doblados, dice la Biblia. Jesús era muy ordenado, ¿no? Nosotros a veces no somos, pero Jesús era muy ordenado. Y aquí tengo una última foto para enseñarles un trabajo de Barcay. Así piensa Barcay, que era la tumba originalmente. Este lado había como un banco o algo así donde preparaban el cuerpo, después lo dejaban a este lado. Si miramos a este lado, vamos a ver ahí que hay las marcas de las piedras que había. Cuando encontróse la tumba ya no estaban más, ¿no? Este lado, pero se puede notar las marcas de las piedras a este lado. Había también una parte más alta donde eran puestos los cuerpos. Y esto era para la cabeza, estos detalles eran para. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí es un dibujo de la tumba. Este lado era el lado donde preparaban el cuerpo, este es el lado donde vamos a entrar, ¿vale? Bueno, es un trocito de una de mis últimas presentaciones ahí a un grupo en español. Y lo que hacemos ahí es enseñar el jardín. Bueno, el jardín de la tumba ahí en Jerusalén es uno de los posibles lugares para el lugar de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es uno de los pocos lugares cristianos y también tenemos libertad para predicar a Jesús. Y los que fueron a Jerusalén o a Israel saben que Israel no es libre para predicar. Hay una cierta libertad, pero hay que mirarlo bien. No se puede estar ahí hablando en cualquier parte. Pero en el jardín es uno de los pocos lugares de todo Israel que se puede hablar con toda libertad. Por la gracia de Dios, pues ahí sí se puede. Y muchos grupos que van, una gran parte son cristianos, evangélicos, pero también vemos mucha gente de otras religiones. Y justo el último grupo que yo hice hace unos días antes de salir era un grupo de 48 personas católicos de varias partes de Latinoamérica y de varias partes. Entonces que viene gente de todos los lados. El otro lugar es la iglesia de Santo Sepulcro, ahí en Jerusalén. Pero es un lugar precioso para trabajar, un buen ambiente, un buen sitio. Mucha gente va ahí y dice, wow, aquí siento paz. Aquí sí siento paz. Y muchas personas, lo que más me encanta ir de este lugar es ver que muchas personas son tocadas por Dios en este lugar. He escuchado en estos últimos 6 meses que yo estuve ahí, muchas personas dicen, yo llegué aquí, no era cristiano, y salí de aquí cristiano. Mira, yo fui tocado por el Señor. Bueno, yo voy a intentar hablar en esta mañana rapidito en Lucas también, como el hermano dijo que están estudiando Lucas, pues justo yo preparé una palabra sobre el buen samaritano. Entonces Lucas 10 y justo el nombre de vuestra iglesia, ¿no? El buen samaritano, la mies. Entonces que si queréis seguir está ahí en Lucas 10 y vamos a hablar un poco de compasión, de verdadero amor que sé y siento que aquí hay. ¿No? Hay cosas, hay sitios cuando tú llegas, tú ya sientes la presencia de Dios y esto es visible y es muy lindo ver todo esto. Entonces está en Lucas 10, del 25 al 37 y dice así, el buen samaritano. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para ponerlo a prueba, Maestro,
¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Estoy leyendo desde la Reina Valera de 2020, ¿vale? Para heredar la vida eterna. Jesús contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por ese camino pasó también un sacerdote y viendo al herido se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró un levita cuando llegó al lugar y vio a la víctima. Pero un samaritano que iba de camino al ver al herido sintió gran compasión por él. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite y vino. Luego, subiéndole a su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al mesonero y le dijo, cuida de él, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Pues es una parte muy conocida de la Biblia, ¿no? Y estaba estudiando un poco este texto estos días y me di cuenta que Jesús no llama al samaritano de buen samaritano, ¿no? Es algo que está en nuestras Biblias arriba, como ahí en el principio, pero en el original no está este título, ¿no? Y es muy interesante cuando leemos la Biblia como una carta, por ejemplo, cuando cogemos las cartas de Pablo y tal, pero no hay esta distinción, pero es algo que las traducciones siempre han puesto un título, ¿no? a cada parte. Entonces, por eso es conocido como el buen samaritano, pero vamos a mirar y ver cómo Jesús lo trató, ¿no? Es muy interesante pensarmos que este hombre, dice la Biblia, que era un intérprete de la ley, ¿no? Primero tenemos que pensar que todos nosotros tenemos una deuda. Nosotros a veces no pensamos así, ¿no? Y yo soy una persona, a mí no me gusta tener deudas. Yo no compro nada para pagar en muchas prestaciones, de verdad, si puedo, compro y ya está. No me gusta deudas para nada. Y quizás porque crecí, era muy pobre, entonces aprendí, con 13 años ya trabajaba, entonces aprendí a administrar mi dinero y no compro nada para hacer deuda, porque no me gusta. Pero todos tenemos una deuda. Y vamos a ver hasta el final que tenemos una deuda, ¿no? Jesús pagó por nuestros pecados. Esto sí, está pagado. Por la gracia de Dios somos salvos. Amén. Y una de las cosas que ahí en el jardín siempre me gustaba y me gusta repetir a los grupos, porque la gente a veces, mucha gente quiere ir a Jerusalén. ¿Quién aquí no ha visitado y quiere ir a Israel? Siempre, en todos los lados, hay mucha gente que tiene ganas de ir y está genial. Pues vete, de aquí a allá es muy cerca y ahora parece que cuesta 150 euros en febrero para ir y volver, ¿vale? Porque desde España está muy cerca y es barato, no es muy caro. Depende de la época un poco más. Pero mucha gente va a Israel
pensando que va a sentir la presencia de Dios, que va a hacer algo, ¿no? O a veces van buscando por una piedrita o para coger agua de no sé de dónde, traer agua de Jordán, no sé qué. Pero a mí me gusta siempre decir, nadie necesita ir a Israel o a Jerusalén para ser salvo. Pero para ser salvo es necesario creer en la obra que Jesucristo hizo en Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén, pagando por nuestros pecados. Aleluya. Y ¿sabe lo que es precioso? Es pensar que en cualquier parte del mundo, donde estamos, cualquier persona que busca al Señor y que cree en la obra de Jesucristo y hecha en la cruz, ahí en Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén, esta persona esté dentro de la selva amazónica, como hay tribus ahí, o esté en la ciudad más grande del mundo, como Ciudad de México o otras grandes ciudades. ¿Dónde estamos? Si buscamos al Señor, podemos ser salvos. Aleluya. Y esto es lindo, que no hace falta, como hay algunas religiones que para ser salvo tienes que ir, tienes que hacer esto. No, no hace falta, hay que creer. Lo que hace falta es creer. Pero tenemos que entender que tenemos una deuda. Y todos tenemos una deuda, uno para con los otros. Y vamos a ver al final qué deuda es esta, ¿no? Mientras vamos hablando. Bueno, es muy conocido, no voy a estar mirando todas las partes, pero miramos aquí que el hombre hace 2 preguntas a Jesús. Pero la primera pregunta es muy buena. No hay nada de malo, es genial y es fantástico cuando una persona pregunta, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Pues maravilla, qué bueno que estás pensando y preguntando esto. Pero es interesante que justo en el versículo 25, el intérprete de la ley, que era un hombre que entendía mucho de la ley, de la Torá, ¿no? Se levantó y dijo, para ponerlo a prueba. Esta era la razón. Entonces, esto tenemos que pensar. Muchas veces tenemos preguntas. Y cuando estamos, por ejemplo, pasando por un tiempo muy duro, ¿no? Cuando vienen las tormentas de la vida, muchas veces podemos preguntar. Hay gente que tiene miedo de preguntar a Dios, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No hay problemas en preguntar. Jesús te contesta, Dios nos contesta, Él nos entiende. Ahora, lo que pasa es la intención. ¿Qué estaba por detrás de las preguntas de este hombre? 2 preguntas que él hizo. Pero la primera era para poner a Jesús a prueba. No es porque él quería ser salvo, pero quería poner a Jesús a la prueba. Entonces, pues Jesús sabía, claro, y Jesús le contesta. Pero me encanta mirar cómo Jesús lidiaba con las personas, ¿no? Con un doctor de la ley, pues voy por aquí. Con la mujer en el pozo, ¿no? La samaritana, pues Jesús la trató distintamente, ¿no? Habló con ella de otra manera, ¿no? Cuando hablaba con las multitudes, pues de una manera. Entonces Jesús era fantástico, ¿no? Yo a veces estaba ahí caminando en Jerusalén y empezaba a imaginar, Jesús, ¿cómo fue estar al lado de Jesús cuando Él estaba aquí? Pues seguro que la gente iba de lejos, corrían toda la multitud, quería verle, quería tocarle, quería estar con Él, porque me imagino que Jesús era todo del mejor que se podía ver en el mundo aquel entonces, pero hoy en día también. ¿Y sabes dónde Jesús puede ser visto? En nosotros. En nosotros. La mayoría de las personas que yo conozco que se frustraron, no con Dios. Pocas personas conozco que se frustraron. Bueno, nadie se frustra con Dios. Pero la gente que se fue de la iglesia. Y muchas personas hay así. Ahí en Brasil escucho mucha gente decir, estoy desegrejado, no sé cómo decir en español, pero como ya no tengo iglesia.
decepcionado, entonces se van y formaron hasta una palabra en portugués para decir de gente que no quiere más ir a la iglesia. Pero la mayoría de estas personas, si hablamos, lo que pasó es una frustración, una decepción con personas, no con Dios. Y normalmente es la falta de amor es que hace con que las personas se van, ¿no? Pero entonces este hombre pregunta y Jesús le contesta, pues devolvió la pregunta a él. ¿Y qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y es interesante que el hombre contesta muy correctamente, directamente de la Torá, del libro de Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. Él contesta muy bien, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues perfecto. Y esto está también exactamente como en Mateo 22:34-40 y Marcos 12:28-34. Quizás este hombre ya había escuchado a Jesús, porque esto es justo una pregunta que hicieron a Jesús. ¿Qué es lo más importante de la ley? Quizás si este hombre, este doctor de la ley, no estaba ahí aquel momento que Jesús contestó esta pregunta, probablemente quizás alguien le dijo, o quizás él realmente sabía que esto era la parte más importante de la Torá, de la ley. Y él contestó perfectamente, al punto que Jesús le dice claramente en el versículo 28, bien has respondido. ¿Por qué el hombre contestó muy bien? Porque claro, esto es el más importante. Esto es lo más importante de la Torá. Se resumen en estos 2 mandamientos. Jesús ya había hecho esto, enseñó esto. Y toda la enseñanza de Jesús estaba basada en la Torá, ¿no? Estaba basada en la ley y siempre trayendo, ¿no?, lo más importante, ¿no? Siempre trayendo lo que de verdad importa, ¿no?, para nuestras vidas y para la salvación. Pero Jesús dice, muy bien has respondido. ¿Por qué? Porque nuestra espiritualidad, el hombre contestó muy bien, porque nuestra espiritualidad, nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana tiene que ir un poco más allá que palabras. Porque es muy fácil decir yo te amo. Y incluso estuve mirando y sé que aquí en España normalmente no decimos yo te amo a nadie, aparte de ser tu pareja, ¿no? Cuando hay una relación muy íntima, ¿no? Pero creo que para los latinos, por lo menos para mí en portugués, pues es normal decir yo te amo. Aquí se dice yo te quiero, ¿no? Pero yo te amo es más profundo, más ahí, ¿no? Más allá quizás. Entonces que el hombre pues contestó muy bien, porque nuestra espiritualidad tiene que ser adoración hacia a Dios, tiene que ser vertical, nuestra relación, nuestro amor, pero también tiene que ser horizontal, que es relación con los otros. En esto se consiste nuestra vida, nuestra espiritualidad. No podemos estar todo el tiempo orando y no bajar del monte, ¿no? Tenemos que ver las multitudes. Y sé que vosotros veis, ¿no?, que están trabajando para esto, que están aquí edificando la iglesia por la gracia de Dios, de Jesús es quien edifica la iglesia, pero usando a vosotros para edificar la iglesia, su iglesia, ¿no? Entonces, pero es adoración hacia Dios, es espiritualidad es hacia Dios y hacia las personas. No podemos tener solo un lado, ¿no? Entonces el hombre contestó muy bien, él sabía lo que era lo más importante, ¿no? Y es interesante que también dice amar y a tu prójimo como a ti mismo. Y mira, hay personas que no se ama a sí mismo. Y normalmente si tienes un problema de autoestima, ¿qué se dice en español? Muy baja, pues no amas como necesitamos amar y ser amados. También hay algunos que se aman demasiado a sí propios, ¿no?
y están ahí arriba o piensan que, ¿no?, que se aman demasiado a sí mismos y olvidan que hay los otros alrededor. Hay personas que necesitan su amor. Pero es interesante que dice amar al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a nosotros mismos. Quiere decir cuidar de nosotros mismos, ¿no? La Biblia dice, como aquí, qué lindo ver el hermano, ¿no?, hablando de su esposa, que los maridos tienen que amar a su mujer, ¿no? Y esto envuelve cuidado, ¿no? Las madres pues seguramente aman a sus hijos, cuidan, porque involucra amor, es mucho más que palabras. Decir amar, yo te amo, es muy fácil, pero tenemos que ir un poco más allá, mucho más allá que apenas decir yo te amo. Pero es interesante que en el 28 Jesús, la primera parte dice, bien has respondido, pero la segunda parte es, haz esto y vivirás. Pues aquí Jesús le contesta con Levíticos 18:5, porque este hombre, como era un doctor de la ley, pues seguramente conocía la ley. Entonces Jesús le contestó con la ley, pues haz esto y vivirás. Jesús fue al grano, ¿no? Como decimos aquí en España, ¿por qué? Porque él sabía, fue al blanco. Jesús sabía exactamente dónde estaba el problema de aquel hombre. El problema de aquel hombre estaba que él sabía todo de la ley, pero no practicaba. Ahí estaba el problema. Por eso Jesús dice muy claramente, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque este hombre seguramente no estaba haciendo. Y por el texto vemos que no. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Para que, de manera que os engañéis a vosotros mismos. No podemos ser cristianos de oír y solo escuchar y pensar que hacer la obra o la mies es para pocos, es para los misioneros, esto es para los pastores, no, la obra es para todos. Y practicar la palabra de Dios es para todos los cristianos. No es para unos, no son para los privilegiados. Yo me siento muy honrada, privilegiada, cuando puedo hablar de la palabra de Dios a una persona o a muchos como hoy. De verdad es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Y tenemos que hacer el mejor posible. Pero no podemos quedarnos solamente escuchando, tenemos que ser hacedores. Y este hombre seguramente no lo era, porque Jesús le da justo ahí, no le da, no va al grano, dice, haz esto y vivirás. Pero miramos en el 29 que él dice, pero el doctor de la ley, queriendo justificarse, preguntó de nuevo. Mira, la primera pregunta era para poner a Jesús a prueba. La segunda era para justificarse a sí mismo. Y a veces muchos de nosotros también tenemos nuestras excusas, ¿no? No, pero no puedo esto, por eso. No puedo obedecer ahora, no puedo hacer esto porque estoy muy busy, estoy muy ocupada con los estudios, con esto, con aquel. Siempre tenemos excusas cuando queremos, ¿no? Y a veces tenemos buenas razones. Pero él, queriendo justificarse, preguntó de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, es bastante interesante, ¿no? Que un hombre de la ley, que conocía la ley muy bien, probablemente by heart. ¿Qué es esto en español, by heart? Como sin leer, él podía memorizado, ¿no? Como muchos todavía hacen, ¿no? Entonces, este hombre contestó muy perfectamente la primera pregunta, él mismo. Pero la segunda, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Él no sabía, o no quería saber, ¿no? Pero Jesús sabía muy bien
Y es muy lindo ver también cómo Jesús le contestó. Jesús empezó a contar una historia que es muy conocida, ¿no? Ya hemos leído y seguramente todos nosotros conocemos como la historia del buen samaritano. Pero Jesús cuenta, ¿no?, la historia y envolve 3 personas, o 4, ¿no? Uno que está herido y medio muerto. Pero vamos a mirar un mapa muy rapidito, si tienes ahí el mapa. Vamos a mirar la ruta, las 2 posibles rutas que habían entre Galilea y Jerusalén. Si miramos ahí, mira, hay 2. Voy a bajar aquí un poquito. Esta que va por el medio era la ruta que pasaba por Samaria. Y Jesús, cuando encontró a la mujer samaritana, pues pasaba por ahí. Y quien fue ahí a Israel vio que hay montes, ¿no? Entonces hay montañas. Entonces era una ruta que venía por dentro de las montañas o entre las montañas. Y la otra ruta era desde Jerusalén, pues bajando a Jericó, que ves aquí, ¿no? Y yendo hacia Galilea. ¿Y por qué Jesús contó esta historia diciendo que el hombre bajaba desde Jerusalén a Jericó? Porque claro, había la otra opción que sería ir, por ejemplo, si estaban yendo a Galilea, ir por el medio, ¿no? Como yo dije ahí, Jerusalén, Betel, Silo, y todo ahí, esta ruta era entre las montañas. Y la otra era bajando, mira, Jerusalén, Jericó, que para quien estuvo ahí vio que hay una bajada muy grande. Hay que bajar muchísimo desde Jerusalén para llegar al Mar Muerto, ¿no? Y es la misma bajada ahí. Había una ruta romana y bajaban por ahí. Y es bajando, no sé cuántos metros, iba a mirarlo, pero es una bajada bastante grande. Entonces ellos bajaban para ir a Galilea o a otras partes, pero seguramente la mayoría de los hombres de la ley, los piedosos, los religiosos, porque no les caía bien a los samaritanos o ni se relacionaban, pues para no pasar por Samaria, pues iban por la otra ruta, por la que está en rojo, para salir fuera de los samaritanos, no tener ningún contacto, porque ellos los consideraban, bueno, peor que perros. Y la Biblia mismo dice que no se relacionaban. Por eso la mujer samaritana se quedó asombrada que Jesús hablaba con ella, porque ella era samaritana y era una mujer. Imagínate. Entonces, para tener una idea, cuando Jesús cuenta esta historia, un hombre decía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Este hombre, bueno, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Este es el personaje. Entonces, pensando un poco en quién era este hombre, Jesús no da nombre a este hombre que cayó en manos de los ladrones. Podría ser uno de sus compañeros, uno de los sacerdotes, porque por ahí bajaban. La Biblia no dice, Jesús no dijo si era un judío, si era un samaritano, si era un extranjero. ¿Quién era este hombre? Y quizás este hombre que fue herido en la historia, si no estuviera herido, pues si fuera judío, pues seguramente no iba a querer, si no estuviera herido, no iba a querer la ayuda de un samaritano. Y quizás exactamente por eso Jesús cuenta la historia del samaritano. ¿Por qué? Porque no se relacionaban. Hoy en día pues sabemos que hay muchas razas, mucha gente que todavía ahí no se pelean. Y yo quiero solo hacer un paréntesis y decir algo
Justo hace unos meses ahí en Jerusalén vi una escena muy interesante y me dio ganas de sacar el teléfono y sacar una foto porque fue muy preciosa. Justo ahí en el portón de Damasco, entrando un poquito, siempre hay unas mujeres, no sé si vieron, vendiendo cosas y verduras y tal. Y yo pasé y miré hacia atrás y un hombre, un judío ortodoxo con su traje todo de negro tal, pues paró, estaba hablando con la mujer y compró algo de la mujer. Y la mujer era probablemente palestina y fue interesante porque pensé, wow, porque mucha gente piensa que los judíos y palestinos están todo el tiempo pues pegando uno al otro y peleando, y no es así la cosa. Claro que hay los que causan problemas y confusión, pero aún hoy en día hay mucha pelea, ¿no? Y mucha gente a veces no se relaciona, pues a aquel no me cae muy bien, a aquel no me cae bien, entonces que pues voy por aquí, voy a cambiar de ruta, aunque sea más lejos, ¿no? Pero voy por otra ruta porque no quiero contacto con aquella gente. Dios muchas veces nos lleva por caminos justamente para tratar con nuestro corazón. A veces no queremos. Y confieso que España para mí al principio me costó muchísimo. Me fue muy duro. Pero yo sabía que Dios quería tratar conmigo y Dios me quería aquí. Por eso yo estuve. Y mirando hacia atrás, yo veo cómo Dios me ha preparado todo lo que ha pasado en mi vida. Hasta, claro, mi abuela era española, mi padre es español en su cultura. Pero yo no sabía, cuando vivía en Brasil, vi algo raro en mi padre. Pensé, pero ¿por qué mi padre es así? Solo me di cuenta cuando llegué a España. Pensé, oh, pues mi papá es español. En su cultura es mucho más español que brasileño, pero yo no sabía, porque claro, nací en Brasil, crecí en Brasil, estuve en Brasil hasta 30 años, entonces que yo no sabía. Pero mirando hacia atrás, yo veo como Dios me ha preparado para hacer lo que hago, para estar en España, pero me costó. Y ¿sabe lo que más, para mí, una de las cosas más bonitas que Dios ha hecho en mi vida, en estos 13 años de España, fue poner un amor hacia los musulmanes que yo no sabía que había en mi corazón. Cuando yo salí de Brasil, yo pensaba quizás trabajar con las personas del norte de África, pero Dios ha cambiado mi corazón. Y cuando los veo donde voy, es como, wow, Dios, sálvales. Pero también Dios ha puesto un amor hacia los judíos que yo tampoco sabía que había. Pero Dios está trabajando, todavía está trabajando en mi corazón. Pero lo que quiero decir es que no cambie la ruta. Porque aunque tú vas por otra ruta, Dios puede y quiere tratar contigo, quiere cambiarte para que tengamos amor y de verdad amemos las personas como es importante, como ellas necesitan. Entonces vemos aquí un hombre medio muerto, herido, necesitando ayuda, que como yo dije quizás no recibiría ayuda si no estuviera en esta situación de desespero, de casi estar muerto. También 3 viajeros, un sacerdote, un levita y un samaritano, como ya conocemos. Es interesante mirar que los tres vieron al hombre herido, los 3, y tuvieron la oportunidad de ayudarle. Los 3 tuvieron la misma oportunidad. 2, los religiosos, vieron y pasaron al otro lado. Así. Pues vieron, pues al otro lado. No quiero contacto, no tengo tiempo, no puedo. Se fueron. Y el otro, pero un samaritano. La Biblia dice un samaritano, no dice un buen samaritano. Jesús no le llamó un buen samaritano. Porque Jesús mismo dijo que el único bueno es Dios. Y yo creo que Jesús no ha llamado a este hombre de buen. ¿Por qué? Para que tú y yo nos identifiquemos con este samaritano. Porque a veces las personas ponen títulos.
o como, wow, el doctor no sé qué, el pastor, el grande apóstolo, él no sé qué. Y esto a veces hace con que nos alejemos de las personas. Pero Jesús le llama un samaritano, un cierto samaritano en algunas versiones, un hombre que también era viajero, pero este hombre, ¿por qué él trató diferente? ¿Por qué él hizo las cosas diferente? Porque dice aquí que este hombre cuando vio en el versículo 33, dice, pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido, sintió grande compasión por él. Esto es lo que hace la diferencia. Tenemos que sentir compasión por la gente. Hay una frase entre los misioneros principalmente que dice que la necesidad puede te llevar al campo, a la mies, al sitio donde vas. Pero solo el amor hace que tú te quedes ahí. Porque hay 1000 razones para volver a casa. Hay muchas cosas difíciles, pero solo la compasión, el amor por las personas es lo que nos hace quedar. Esto sí. Entonces la compasión que este hombre sintió por este hombre herido hizo con que él se quedara ahí. Y le hizo lo que era necesario, ¿no? Se acercó. La otra cosa fue, los dos anteriores, pues se alejaron. Cuando vieron, se alejaron. El samaritano, se acercó. Y esto es lo que tenemos que hacer con las personas. Acercarnos a las personas. Porque personas, esto yo he aprendido y he visto en este tiempo de mi vida viviendo fuera de Brasil. Somos muy diferentes uno de los otros, pero a la vez somos muy iguales. Tenemos las mismas necesidades, lloramos todos, tenemos dificultad. Somos humanos, todos, no importa dónde nacimos, todas las personas, y debemos acercar, porque en cada persona hay algo precioso, tan precioso que Jesús pagó, fue a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces es muy interesante que este hombre hizo todo lo que podía, vendó las heridas, pues hizo lo que podía y al momento pues lo puso en la cabalgadura, en su cabalgadura, que quizás él tuvo que ir caminando, porque el otro estaba en su caballo, ¿no? Pero lo cuidó, llevó al mesón, cuidó y dejó el dinero para que el mesonero hiciera lo que hiciera falta. Es muy, muy interesante. Y para amar, ¿qué podemos hacer para amar a Dios y nuestro prójimo? Necesitamos ser flexibles. La primera cosa, ser flexibles con nuestra agenda. A veces estamos tan ocupados con nuestra agenda, con nuestras cosas, con nuestra vida, que no vemos, o si vemos, decimos no tengo tiempo, no puedo, es que no puedo bajar ahí, es que no puedo, es que no tengo experiencia. Este samaritano no era, la Biblia no dice que era un enfermero, para nada. Pero era un hombre, era una mujer, era alguien que sintió compasión y bajó y hizo lo que era necesario. También tenemos que ver, para amar a Dios y a nuestro prójimo, debemos ver personas como más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Personas son más importantes que el dinero, que la fama, que tu trabajo, que cualquier cosa, que tu coche, que tus cosas. Personas son valiosas y no podemos dejarlas ahí. Y yo sé que esta iglesia está así como está y va a más, que amáis unos a los otros. Y esta es la manera para hacer Cristo conocido, es cuando amamos las personas de verdad. De verdad debemos amar, y amar es mucho más que palabras. Y terminando, Jesús mismo hace con que el doctor de la ley conteste a su propia pregunta y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre sabía, claro. Él respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Jesús era increíble, ¿no? Jesús es increíble. Él devolvió la pregunta al doctor de la ley y dijo, pues ve y haz lo mismo. Es así que tú tienes que hacer. Y para terminar, quiero leer rapidito Romanos 13, es donde dice que tenemos una deuda. Romanos 13, 8 a 10 dice, no debéis a nadie nada, aparte de amaros uno a otros. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén y amén. Amados, amemos de verdad, porque es el amor es lo que hace con que estemos juntos. Es lo que hace la diferencia en tu vida, en mi vida y en la iglesia, para que las personas no se frustren más. Somos pecadores, es verdad. Si tú estás aquí buscando una iglesia perfecta, yo creo que no han encontrado todavía y no van a encontrar. Yo he conocido muchas iglesias, no hay ninguna perfecta, porque no somos perfectos todavía, somos pecadores. Pero lo que hace la diferencia es el amor. Amemos, no dejemos de amar, porque esto sí muestra Jesús en nosotros, brilla Jesús en nosotros cuando amamos a las personas. Que Dios os bendiga, un gusto estar con vosotros.